Nunca voy a olvidar el sonido. No fue una carcajada fuerte, ni un ataque de burla escandaloso. Fue peor. Esas risas pequeñas, contenidas, como si no valiera la pena ni burlarse de mí en serio, como si yo fuera un chiste incompleto. Recuerdo sus miradas, esas que te atraviesan sin decir nada, pero que te dejan claro que no creen en ti. Esa tarde, cuando dije que quería irme del país, que necesitaba empezar de cero aunque no supiera ni dónde dormiría, el silencio duró apenas 2 segundos. Y luego vinieron ellos, mis amigos, mis primos, incluso mi propio hermano. Uno dijo, ¿y tú? ¿Vas a emigrar? No jodas. Otro añadió sin mirarme siquiera, hermano, tú no aguantarías ni la primera semana. Y el resto rieron. Esa clase de risa que se te pega en los huesos. Esa que te acompaña incluso cuando intentas dormir. Esa que se convierte en sombra. No respondí. Solo me quedé allí, parado, tragándome el orgullo, haciendo fuerza con la mandíbula para no mostrar que me dolía. Porque sí, me dolió, y mucho. Pero nadie lo notó, o quizás sí, y simplemente no les importó. Lo curioso es que yo no quería irme del país para demostrar nada. No era ese tipo de hombre. Yo solo quería un lugar donde no me sintiera atrapado, donde no fuera el que promete, pero nunca cumple. Quería salir del círculo, de la rutina que me apagaba. Pero ellos lograron convertir mi deseo en una especie de desafío personal. Y aunque no lo admití en ese momento, algo dentro de mí se quebró. Y al mismo tiempo, algo se encendió. Esa noche, mientras todos dormían, me quedé sentado en la cocina, mirando mis manos. Pensé en cada fracaso, cada intento a medias, cada comentario que me repetía que yo no era suficiente. Pensé en la vida que estaba llevando y en la vida que tal vez nunca tendría. Me pregunté cuántas veces había esperado el permiso de alguien para vivir. Cuántas veces había dejado que la risa de otros decidiera mi camino. Y por primera vez en mucho tiempo me respondí con brutal honestidad. Demasiadas. Ese fue el instante exacto en que supe que, si quería cambiar algo, tenía que hacerlo solo, sin aplausos, sin aprobación, sin garantías, con miedo, sí, pero con decisión. Desde esa madrugada, una frase empezó a repetirse dentro de mí, como si alguien la susurrara desde el futuro: si no te toman en serio, vete, y regresa cuando ya no puedan mirar hacia otro lado. Y con esa idea clavada en la mente, tomé la decisión que cambiaría todo, aunque después me costara lágrimas, hambre, frío y momentos en los que casi perdí mi vida. Pero eso vendría después. Por ahora, solo quiero que escuches esto. Mi historia empezó la noche en que todos se rieron de mí. Y aún así, caminé hacia la locura que ellos temían. Si esta historia te está tocando, comenta aquí abajo desde dónde la estás viendo y qué hora es. El día que compré el billete, el cielo estaba gris. No sé por qué me acuerdo de eso. Tal vez porque yo también estaba así, nublado por dentro, pero sosteniendo la idea terca de que en algún momento iba a aclarar. No era un billete de ida y vuelta, solo de ida. Solo eso ya sonaba a locura. Vendí lo poco que tenía. Un televisor viejo, mi moto que siempre se dañaba, un par de cosas que ni usaba, pero que, curiosamente, cuando decidí vender, todo mundo empezó a valorar. ¿La moto? Pero esa moto es tu vida, me dijo mi hermano. Sonreí de lado. No, mi vida no puede ser algo que ni siquiera prende a la primera. Pensé. Cuando tuve el dinero en la mano, me temblaron los dedos. No era mucho, pero era todo. Y con todo, compré un billete hacia un país del que apenas conocía las fotos de internet. Esos videos coloridos donde todo parece perfecto, donde la gente camina rápido y nadie se detiene a mirar a nadie. Eso era lo que yo buscaba. Desaparecer en el montón para volver a empezar desde cero. Fui a la agencia de viajes con un nudo en la garganta. Cuando la mujer del mostrador me preguntó, ¿solo ida?
Sentí que me señalaban frente a todo el mundo, como si estuviera tatuado en mi frente. No tiene a dónde volver, asentí. Solo ida. Mientras ella tecleaba, yo miraba la pantalla pensando, este número de reserva va a cambiar mi vida o va a destruirla del todo. Cuando salí de ahí, con el email en el celular y el papel impreso en la mano, me quedé parado en la acera varios minutos. Los carros pasaban. El ruido de la ciudad seguía igual. Nadie sabía que mi mundo acababa de partirse en dos, antes del billete y después del billete. Llegué a casa con el corazón acelerado. Mi madre estaba lavando unos platos, ese sonido del agua cayendo, los utensilios chocando, como una banda sonora silenciosa de mi infancia. «Mamá», empecé. Ella no se volteó de inmediato. «¿Qué pasó?» Tragué saliva. «Ya compré el pasaje». Se detuvo. El agua siguió corriendo, pero sus manos no se movían. Luego cerró la llave y se quedó en silencio unos segundos que para mí fueron eternos. Se giró despacio. Sus ojos eran un espejo de miedo. ¿En serio lo vas a hacer? No supe qué decir. Solo levanté el papel como si eso fuera una prueba de que mi decisión tenía peso físico. Ella lo tomó, lo miró y negó con la cabeza. «Hijo, ¿y si te pasa algo? ¿Y si no encuentras trabajo? ¿Y si te arrepientes y no puedes regresar?» Tenía todas las preguntas que yo mismo me hacía cada noche, pero yo no podía quedarme. No después de esas risas, no después de tantos años sintiendo que mi vida estaba detenida. «Ya compré el billete, mamá», dije casi en susurro, «y no puedo devolverlo». Era mentira. Claro que podía. Pero si lo hacía, si me echaba para atrás, iba a tener que seguir viviendo con ellos. Y conmigo mismo. Con la versión de mí que siempre dudaba, que siempre dejaba las cosas a la mitad. Esa sí que era una condena. Más tarde llegaron mis primos, esos que se habían reído conmigo días antes. Alguien le contó a alguien, y la noticia se regó más rápido que mi propio miedo. «A ver», dijo uno, entrando a la sala. «Enséñanos el famoso billete del viajero intercontinental». Lo tenía guardado en el bolsillo. Podría haber dicho que ya lo verían cuando estuviera arriba del avión. Podría haber evitado la escena. Pero no. Saqué el papel, lo desplegué sobre la mesa y lo dejé ahí, como quien tira una carta en un juego que ya no quiere seguir. Lo miraron, leyeron, comprobaron fechas, destino, hora. Uno silbó bajito. «Mierda. ¿De verdad lo compraste?» Otro se rió. «Bueno, una cosa es comprarlo y otra es usarlo». Esa frase me atravesó. Una cosa es comprarlo y otra es usarlo. Tenía razón. Había una distancia enorme entre tener un papel con un código y realmente sentarme en ese asiento, abrocharme el cinturón y dejar mi vida atrás. «No va a ir», dijo alguien más. «El día del viaje se va a inventar cualquier excusa». Hablaron de mí como si no estuviera ahí, como si fuera un fantasma sobre su propio futuro. No respondí. Solo guardé el billete otra vez, con cuidado, como si fuera algo frágil. Esa noche dormí con el pasaje debajo de la almohada, como si fuera la versión adulta de poner un diente a la espera del hada. Pero aquí no iba a venir nadie a rescatarme. El único que podía aparecer era yo. El yo que todavía no existía. El que tenía que nacer fuera de esas paredes. Los días siguientes fueron una mezcla rara de despedidas tibias y silencios incómodos. Nadie creía del todo que me iría. Yo tampoco, si soy honesto. Pero había algo más fuerte que la duda. El asco de seguir atrapado en una vida donde los demás decidían cuánto valía mi palabra. Cada vez que alguien me miraba con esa cara de «pobrecito», qué ilusiones tan grandes para alguien tan pequeño. El billete en mi bolsillo ardía, y en mi cabeza, una frase empezó a retumbar con más fuerza que todas las risas. Si no lo usas, vas a odiarte el resto de tu vida. No sabía qué me esperaba del otro lado. Lo único que sabía era esto.
El verdadero viaje no había empezado en el aeropuerto ni en el avión. El verdadero viaje empezó el día que compré un pedazo de papel que todos pensaban que era una broma, menos yo. El día que crucé la frontera, entendí que uno no se rompe de golpe. Uno se va quebrando en silencio, como una grieta que nadie ve hasta que atraviesa todo el muro. El aeropuerto estaba lleno, pero yo me sentía completamente solo. No era la soledad normal, esa que duele pero se aguanta. Era una soledad distinta, como si estuviera caminando hacia un lugar donde mi nombre iba a dejar de significar algo, donde nadie iba a pronunciarlo, donde nadie iba a esperarme. Quizás por eso, cuando entregué mi pasaporte, mis manos sudaban tanto que el oficial lo miró con cara de desconfianza. ¿Motivo del viaje?, preguntó sin levantar la vista. No supe qué decir. No quería mentir, pero tampoco tenía una respuesta simple. Reinventarme, pensé. Escapar, pensé también. Por favor, déjeme pasar, pensé más fuerte. Turismo, mentí al final, bajando la mirada. El oficial me observó como si pudiera ver a través de mi piel, como si supiera que llevaba más miedo que equipaje. Selló el pasaporte. Ese sonido, el golpe seco del sello, fue como una sentencia. Ya no hay vuelta atrás. Caminé hacia la sala de abordaje sintiendo que mis piernas no eran mías, como si el resto del mundo fuera ligero y yo cargara piedras en el pecho. Me senté, abracé mi mochila y esperé. El altavoz anunció el embarque y de pronto todo se volvió real. Subí al avión. Me senté en mi asiento. Miré por la ventana. Y cuando el avión despegó, sentí que algo dentro de mí también se elevaba y se rompía al mismo tiempo. Las primeras horas del viaje fueron tranquilas hasta que cayó la noche. El avión estaba oscuro. Casi todos dormían, pero yo no podía. Tenía la mente llena de imágenes. La cocina de mi mamá, las risas de mis primos, mi cuarto pequeño, la calle donde crecí. Sentí un nudo en la garganta. No era nostalgia, era miedo. Un miedo tan profundo que me temblaron los dedos. Hubo un momento, no sé exactamente en qué parte del viaje, en el que pensé en levantarme, ir con un sobrecargo y pedir no sé qué. ¿Que detuvieran el avión? ¿Que me bajaran? ¿Volver? Era absurdo, pero así de desesperado estaba. Cuando llegamos al nuevo país, lo primero que sentí fue frío. No solo la temperatura, un frío emocional, como si el aire mismo te recordara que aquí nadie te conoce, nadie te debe nada y nadie te va a cuidar. La fila de migración estaba llena de gente cansada, con ojeras profundas, maletas viejas, caras tensas. Yo era uno más, un número más, un extranjero más. Cuando me tocó el turno, la oficial me habló rápido, en un acento que apenas entendí. ¿Cuánto tiempo piensa quedarse? Mentí otra vez. 2 semanas. ¿Dónde se va a hospedar? Había ensayado la respuesta, pero en ese momento la olvidé. Tartamudeé, sudé. La oficial me miró con suspicacia. Necesito pruebas, dijo. Ahí fue cuando mi corazón empezó a golpear como nunca. Busqué frenéticamente en el teléfono la reserva ficticia que había hecho. El internet no cargaba. Los nervios me bloquearon. La fila detrás de mí murmuraba. La oficial pidió que me hiciera a un lado. Esa frase es el infierno para cualquier inmigrante. Hágase a un lado, por favor. Me pasaron a una sala aparte, blanca, fría, sin ventanas. Me sentaron frente a otro oficial que me hizo preguntas que sentí como puñaladas. ¿Cuánto dinero trae? ¿A qué viene realmente? ¿Tiene familiares aquí? ¿Piensa trabajar ilegalmente? Respondí todo con la verdad maquillada. Nunca había sentido tanta vulnerabilidad. Yo era un hombre adulto, pero me sentía como un niño pequeño al que podían castigar sin explicación. Mis manos temblaban, mi voz también. Hubo un minuto, solo uno,
en el que pensé que me iban a devolver, que ese sería el final de mi locura. Y confieso algo que jamás dije en voz alta. Una parte de mí quería que me devolvieran. Sí, quería, porque eso habría significado que no era mi culpa, que no fracasé por falta de valor, sino por un sistema que me cerró la puerta. Habría sido más fácil culpar a alguien más que aceptar que yo mismo me rendí. Pero no. El oficial revisó mis papeles una vez más, suspiró y dijo: bienvenido. Ese bienvenido no fue amable, fue como un portazo en el estómago. Significaba: pasa, pero estás solo. Salí temblando. Caminé hacia la salida con mis piernas heladas. Y lo que encontré fuera fue nada. Nadie esperándome, nadie sonriendo, nada familiar. Solo autos pasando rápido, voces desconocidas, un cielo extranjero, un viento que olía a metal. Me quedé allí, parado, como si no supiera hacia dónde caminar. Sentí que me desarmaba por dentro, que el viaje no había sido el problema. El problema era haber llegado. Fue en ese instante, con la mochila pegada a mi espalda y el frío atravesándome, que entendí que el verdadero miedo no era fallar. El verdadero miedo era empezar una vida donde ya no tenía excusas. Respiré hondo, muy hondo, y di mi primer paso. Un paso pequeño, torpe, inseguro, pero mío. Ese día no me quebré del todo, pero la grieta creció. Y yo todavía no sabía que lo peor estaba por venir. Los primeros días en ese nuevo país fueron un recordatorio constante de que allá yo era alguien, pero aquí no era nadie. No tenía amigos, no tenía rumbo, y el dinero que llevé se estaba evaporando más rápido de lo que imaginé. Cada billete que pagaba dolía como si me arrancaran un pedazo de piel. Dormí las primeras noches en un hostal pequeño, el tipo de lugar donde todos fingen no verse, en una litera arriba de un desconocido que roncaba como si estuviera luchando por su vida. Ahí, entre maletas apretadas y mochilas viejas, entendí que emigrar no era un acto heroico, era un acto de silencio. Un silencio que te traga. El primer trabajo que conseguí llegó por pura necesidad, no por elección. Un tipo del hostal me dijo: si quieres ganar algo, hay un restaurante que siempre necesita mano barata. No dijo ayuda barata, dijo mano, como si yo no fuera un hombre. Solo manos. Fui y sí, necesitaban a alguien. No me preguntaron mi nombre, solo dijeron: ¿sabes lavar platos? Asentí. Aunque nunca había pasado tantas horas frente a una montaña interminable de ollas grasientas. Era un sótano, sin ventanas, con un calor tan intenso que parecía que el vapor me borraba la cara. Las primeras horas fueron brutales. Mi espalda dolía, mis manos ardían, mis dedos se arrugaban como si no fueran míos. Nadie me habló, nadie me preguntó cómo estaba, nadie me dijo bienvenido. Era invisible, y lo peor es que, dentro de ese sótano, ser invisible era lo normal. Allí nadie tenía historia, nadie tenía país, nadie tenía pasado, solo trabajo, trabajo y silencio. Había un momento que nunca olvidaré, cuando subía bolsas de basura al contenedor de atrás. El viento pegaba fuerte y el olor era insoportable. Y mientras caminaba por ese callejón oscuro, escuchaba los sonidos del comedor, risas, conversaciones bonitas, música suave. La vida real estaba a unos metros, pero yo estaba enterrado bajo la otra vida, la vida que nadie quiere mirar. Y ahí, en medio de la basura y el ruido de los platos rompiéndose, me pregunté algo que jamás había pensado. ¿Esto era lo que ellos querían decir cuando se rieron? ¿Que yo no duraría? ¿O era esto lo que necesitaba para demostrarme que sí era capaz? Cada noche salía del restaurante con el uniforme húmedo, oliendo a grasa, con las manos llenas de pequeñas heridas. Caminaba hasta el hostal sintiendo que el mundo entero avanzaba, menos yo. Pero hubo un detalle que cambió algo en mí.
Un detalle pequeño, casi insignificante. Una mujer mayor, también inmigrante, que trabajaba limpiando mesas, me dijo al final de un turno: «No te preocupes, el primer trabajo nunca es el último». Y sonrió, una sonrisa sincera. En un lugar donde nadie me miraba, alguien me vio. Ese día entendí que la invisibilidad también era un proceso. Doloroso, sí. Humillante, también. Pero necesario para forjar una versión de mí que todavía no conocía. Yo no era el mismo que había llegado. Y tampoco era el mismo del sótano. Me estaba transformando, solo que aún no veía en qué. La noche que casi me rindo fue la misma noche en la que todo cambió. Había terminado un turno de 15 horas. 15. Mis manos estaban tan adoloridas que apenas podía cerrarlas. Caminaba por la calle como un fantasma, mojado por la lluvia, cansado, sin rumbo. Y por primera vez desde que llegué, pensé seriamente en regresar. Me imaginé bajándome del avión en mi país, viendo a mis primos, escuchando esas risas otra vez. Pero esta vez, convertidas en «te lo dije». Esa imagen me atravesó como un cuchillo. Y fue ahí cuando supe. Si regresaba, iba a perder algo mucho más importante que el viaje. Iba a perderme a mí mismo. Esa noche, en la cocina del restaurante, ocurrió lo que más me marcó. El jefe gritó fuerte. Un plato se cayó, yo no lo vi, y él me gritó como si hubiera destruido el lugar completo. Todos miraron. Nadie me defendió, nadie dijo nada, y yo no reaccioné. No porque fuera débil, sino porque estaba cansado de pelear contra todo. Al final del turno me quedé solo un momento en el sótano, sentado sobre una caja de verduras vacía, respirando hondo para no llorar. Y fue ahí donde algo en mi mente hizo clic. Un pensamiento que apareció sin pedir permiso. Si ya estás sufriendo aquí abajo, ¿por qué no sufres por algo tuyo? No tenía fuerzas, no tenía dinero, no tenía contactos, pero tenía rabia. Rabia bien dirigida, de esa que se transforma en motor. Me levanté, salí por la puerta trasera y caminé hasta la parada del bus. Ahí, bajo la lluvia, tomé la decisión más loca de mi vida: renunciar y usar lo poco que tenía para lanzarme a lo que siempre había querido hacer, aunque fuera imposible. No sabía exactamente qué sería. Solo sabía que no podía seguir siendo el hombre que lavaba platos en un sótano sin ventanas. Necesitaba recuperar una parte de mí. Necesitaba apostar por algo grande, aunque todos pensaran que era estúpido intentarlo. Volví al hostal. Busqué en internet cursos baratos, oportunidades pequeñas, trabajos informales donde pudiera aprender algo nuevo. No importaba si se veía insignificante. Lo importante era que fuera un camino propio. Un camino que no naciera del miedo, sino de la convicción. Esa madrugada, mientras otros dormían, yo llené un cuaderno con ideas que ni sabía si eran realistas. Pero por primera vez en mucho tiempo, eran mías. Cuando le dije al dueño del restaurante que renunciaba, se rió. «¿Y a dónde vas a ir?», preguntó con burla. Respiré profundo. Lo miré a los ojos. A intentarlo. ¿Intentar qué? Lo que ellos llaman locura. No entendió. No necesitaba que entendiera. Salí del restaurante sin mirar atrás. En mi bolsillo tenía solo algunas monedas, pero dentro de mí algo nuevo estaba naciendo. Un fuego chiquito, casi imperceptible pero real. Un fuego que decía: no viniste hasta aquí para sobrevivir, viniste para transformar. Y aunque el mundo entero pensara que estaba tomando la peor decisión, yo sabía que era la única que podía salvarme. Tomar la decisión fue liberador, pero vivir con ella fue otra historia. Renunciar al restaurante me dejó sin ingresos, y en un país donde no conoces a nadie, eso es como caminar sobre hielo delgado. Un mal paso y te hundes. Las primeras semanas fueron una mezcla incómoda entre esperanza y hambre. Literal. Comía poco, dormía mal,
El hostal se convirtió en un recordatorio constante de lo fácil que era caer al fondo otra vez. Tomé trabajos temporales, repartir volantes bajo el sol, cargar cajas en un mercado donde nadie hablaba mi idioma, limpiar bodegas infestadas de humedad. Eran trabajos que me pagaban casi nada, pero me daban lo que necesitaba, tiempo y movilidad. Mientras otros descansaban, yo caminaba a la ciudad observando cómo funcionaba todo. Y sin darme cuenta, empecé a entender algo. El país no iba a cambiar por mí. Así que yo tenía que cambiar para sobrevivir en él. Pero esa transformación tenía un precio. Uno alto. Perdí amigos. Los pocos que había conocido dejaron de escribirme cuando ya no tenía nada que ofrecer. Perdí dinero. A veces me quedaba con 3 monedas en el bolsillo y tenía que elegir entre comer o pagar el transporte. Perdí confianza, no en mí, sino en la idea de que la vida era justa. Y lo más duro, perdí la versión inocente de mí mismo que creía que emigrar era solo intentarlo con ganas. Un día, mientras trabajaba limpiando un almacén, el encargado me dijo: "No te esfuerces tanto, igual nadie va a ver lo que haces". No sé si lo dijo para aconsejarme o para burlarse, pero esa frase me quedó grabada, porque era verdad. Mi esfuerzo no era visible, no salía en fotos, no impresionaba a nadie, no daba likes, y aún así, seguí. Seguí porque entendí que crecer en silencio también es crecer. Que a veces tienes que convertirte en tu propio testigo porque no habrá aplausos. Hubo noches en las que me sentía tan solo que el sonido de mis propios pasos me hacía compañía. No tenía a quién llamar, no tenía a quién contarle mis avances o mis derrotas. Pero, en medio de esa soledad brutal, apareció algo nuevo. Una voz interna, firme, clara, que no había escuchado nunca. Esa voz decía: "No vuelvas a ser el que eras. Ya no cabe en la vida que estás construyendo". Y esa frase me salvó. Con el tiempo, comencé a aprender un oficio que había encontrado casi por accidente. Uno que requería paciencia, disciplina, atención. Uno que me obligaba a observar y a mejorar cada día. Y aunque al principio me sentía torpe, torpísimo, hubo un momento en el que la gente empezó a notar mi trabajo, muy despacio, muy poco, pero lo suficiente para que alguien dijera: "Tú eres bueno". Una frase sencilla, pero después de meses siendo invisible, era como un abrazo. Ese reconocimiento mínimo, casi insignificante para cualquier otra persona, para mí fue la prueba de que estaba pagando un precio alto, pero no en vano. Yo ya no era el hombre que llegó temblando al aeropuerto. Tampoco era el que lavaba platos en un sótano, ni el que quería escapar. No, estaba convirtiéndome en alguien diferente. Alguien que no buscaba aprobación, sino propósito. Y aunque todavía faltaba el paso más difícil, ya podía sentirlo. Algo dentro de mí estaba listo para regresar. Pero no como el que se fue, sino como el que por fin se encontró. El día que regresé a mi país, nadie lo sabía. No avisé, no escribí, no llamé. No quería recibimientos falsos ni abrazos que no se habían ganado. Quería algo más simple y más honesto. Ver con mis propios ojos si seguía siendo el mismo lugar, o si el que había cambiado era yo. El avión aterrizó de madrugada. El aire era cálido, pesado, familiar. Todo olía igual, pero nada se sentía igual. Era como caminar dentro de un recuerdo que ya no te pertenece. Tomé un taxi y le pedí al conductor que me llevara a mi antiguo barrio. La ciudad estaba casi vacía, pero yo veía todo con una claridad que no reconocía. Años atrás, cuando me fui, esta ciudad me ahogaba. Esta vez no podía hacerme daño, no porque hubiese cambiado ella, sino porque por fin había nacido una versión de mí que sabía respirar sin permiso. Llegué a la calle donde crecí,
Las mismas casas desgastadas, el mismo poste inclinado, los mismos perros callejeros y sin embargo, yo caminaba como si fuera un extraño, porque lo era. En la esquina estaban 3 de mis primos, los mismos que se habían reído cuando dije que me iría. Estaban hablando fuerte como siempre. Cuando pasé cerca, uno me miró sin reconocerme al principio. Tenía barba, era más delgado, mis ojos habían cambiado. «Oye, ¿eres tú?», preguntó, acercándose. Asentí. Volví. Hubo un segundo de silencio. El tipo de silencio que pesa. El tipo de silencio que huele a vergüenza. No se rieron. No bromearon. No hicieron preguntas tontas. Solo me miraron con una mezcla rara de incredulidad y respeto. Porque aunque no sabían mi historia completa, podían ver algo. El que volvió no era el mismo que ellos dejaron ir. Caminé hasta mi casa. Mi mamá abrió la puerta con los ojos hinchados de sueño. Durante un instante, pensé que no me reconocería, pero apenas me vio, se llevó las manos al rostro. «¡Hijo!». Su voz se quebró. Nos abrazamos largo, profundo, de esos abrazos que te acomodan el alma. Ella no me preguntó cuánto había sufrido. Yo no le conté todo, no hacía falta. Las madres leen las cicatrices sin que uno las muestre. Pasé la mañana sentado en el patio, mirando el cielo de mi infancia. Y fue ahí donde entendí una verdad que nunca había querido aceptar. Yo no regresé para demostrar nada. No volví para decir, miren lo que logré. Volví porque necesitaba despedirme de la versión antigua de mí que todavía vivía aquí. Esa versión que buscaba aprobación. Esa versión que tenía miedo del qué dirán. Esa versión que creía que emigrar era una locura. La enterré en silencio, dentro de mí. Sin ceremonias, sin testigos. Solo respirando hondo, aceptando que crecer duele, pero quedarse pequeño duele más. Antes de irme otra vez, pasé frente a aquellos que se habían reído. Nadie dijo una palabra, pero sus miradas hablaban claro. Ya no podían repetir la misma risa. Ya no podían verme como el muchacho que no lograría nada. Yo tampoco necesitaba que lo admitieran, porque esta vez, por primera vez, no buscaba validación, buscaba continuidad. Me fui sin despedirme, sin avisar, sin permiso, como quien sabe que su lugar ya no está donde nació, sino donde finalmente aprendió a renacer. Hay un momento en la vida en el que uno deja de preguntarse por qué tuvo que pasar por tanto y empieza a entender para qué. A veces pienso en aquella risa, en ese día exacto en que todos se burlaron de mí. Durante mucho tiempo la llevé como una espina clavada, una herida abierta que dolía incluso cuando intentaba ignorarla. Pero ahora, después de todo lo vivido, puedo verlo con claridad. Esa herida fue mi brújula. No porque quisiera vengarme, sino porque me empujó hacia un lugar donde ya no podía seguir siendo el mismo. Hoy entiendo que emigrar no fue un acto de valentía. Fue un acto de desesperación transformado en coraje. Un salto oscuro que me obligó a encontrar luz adentro, no afuera. Y no, la vida no se volvió más fácil, pero yo sí me volví más fuerte. Aprendí a trabajar en silencio, a crecer sin reconocimiento, a perder sin romperme, a avanzar sin testigos. Aprendí a sostenerme cuando nadie más podía hacerlo por mí. Y sobre todo, aprendí algo que nunca imaginé, que la soledad también puede ser maestra, que te enseña a escucharte, a distinguir tu voz de las voces del miedo, a encontrar propósito donde antes solo había vacío. Volver a mi país me cerró un ciclo, pero no como yo imaginaba. No regresé como un héroe, ni como un triunfador, ni como un hombre que vino a presumir. Regresé como alguien que entendió que el verdadero triunfo es poder mirarte al espejo y reconocer a la persona que estás construyendo, no la que otros esperan, no la que otros predicen, la que tú elegiste ser,
incluso cuando todos dijeron que estabas loco. Hoy, si alguien me preguntara qué fue lo más difícil, no diría el hambre, ni la humillación, ni la soledad. Diría esto: lo más difícil fue no rendirme cuando tenía todas las razones para hacerlo. Porque lo cierto es que nadie te prepara para la batalla interna, para ese instante en el que tienes que decidir si vas a vivir repitiendo la historia que te dieron o vas a escribir la tuya, aunque duela, aunque asuste, aunque parezca imposible. Y tú que me estás escuchando ahora, tal vez estés en tu propio punto de quiebre. Tal vez estés sintiendo que la vida te empuja a un abismo que no pediste. Tal vez también hay risas que todavía te duelen, gente que no cree en ti, miedos que no te dejan avanzar. Si es así, quiero dejarte una sola frase. Si el camino que deseas parece una locura, es porque todavía nadie lo tuvo el valor de hacerlo antes que tú. Atrévete, da un paso pequeño, aunque tiemble todo. Sigue, aunque duela, aunque nadie te aplauda, aunque parezca que nada cambia. La vida no te va a dar permiso. Tú tienes que tomarlo. Y cuando regreses, porque algún día volverás a tu propio punto de origen, no será para demostrar nada. Será para reconocer que, gracias a esa locura que todos despreciaron, por fin te convertiste en quien siempre debiste ser.